la pregunta de si es válido o no pagar impuestos o no pagarlos frente a tanta corrupción, yo diría que si un gobierno que está cobrando ya un IVA cercano al 20%, si impuestos de 70% para las ganancias de las compañías son legítimos o no, surge la pregunta de si el gobierno colombiano se está volviendo ilegítimo por cobrar esos impuestos y si más bien nos está dedicando a despojar la propiedad de los ciudadanos. Como explicaron Juan de Mariana y John Locke, entre otros, un gobierno es legítimo únicamente cuando protege nuestro derecho a la propiedad. Porque pese a todos los problemas políticos y del sistema que conocemos, la economía del país avanza, pero lo que termina pasando es que al avanzar la economía simplemente quiere decir que cada voto comprado para los políticos es más caro. Daniel, frente a la pregunta de si los ciudadanos deben o no pagar impuestos y las empresas deben o no pagar impuestos frente a tanta corrupción, la respuesta es que sí. Todos los ciudadanos, tanto como las empresas, debemos pagar nuestros impuestos cumplidamente, porque los impuestos es lo que permite que el Estado pueda garantizar bienes públicos y servicios públicos a la sociedad. Pasémonos al mundo donde nadie paga impuestos. Pues sencillamente todos los bienes públicos que nos provee el Estado se convertirían en un bien commodity. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente quienes puedan pagarlo pueden acceder a él. Entonces, ¿qué hay que hacer para mitigar el efecto de la corrupción en los impuestos? Pues muy sencillo. Si ya hemos dicho que el Estado utiliza nuestro dinero y es el que administra el dinero nuestro, pues nosotros lo que tenemos es que ayudar a vigilar ese dinero, la ciudadanía. Y eso se hace básicamente con una herramienta que tenemos todos, y es veeduría pública, exigir las cuentas digamos, a los funcionarios públicos y por supuesto tener un voto consciente en el momento de las elecciones. El gran problema del argumento de Camilo es que él asume que el Estado existe por sí solo como una especie de entidad perfecta que se autocontrola. Ese no es el caso. El Estado no es más que el conjunto de políticos y burócratas que lo conforman. Camilo menciona la veeduría ciudadana, pero de hecho existen entidades como la misma veeduría, la personería, el SAR anticorrupción, el fiscal anticorrupción. Pues es bastante evidente que estas entidades no están funcionando, de hecho empeoran el problema porque crean más burocracia que nos toca mantener. Por otro lado, es muy difícil controlarlos con el voto porque muchos de los cargos de donde proviene la corrupción no son cargos electos. Ellos tienen la motivación personal de simplemente mantener y hacer crecer esa burocracia, lo cual también incrementa la corrupción. Daniel, definitivamente el Estado no son los burócratas, sino es la maquinaria, digamos, que se pone a funcionar para que el Estado pueda operar y cumplir sus funciones. El Estado somos los ciudadanos que les entregamos a determinados grupos un poder para que puedan administrar nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, es volver a decir, la herramienta que tenemos las personas para cambiar y mitigar los efectos que puede tener la corrupción sobre nuestros impuestos, que son básicamente las fuentes de los recursos públicos, es tener un voto consciente. Con nuestro derecho al voto podemos hacer que los dignatarios que lleguen a posiciones de poder sean gente que tenga dos condiciones muy importantes. Uno, una suficiencia profesional y dos, que tengan una suficiencia moral para poder administrar adecuadamente los derechos o los bienes públicos, especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la justicia y lo que tiene que ver con el control de los otros funcionarios del Estado.